capítulo 4, versículo 16. Bien, vamos a continuar con este mensaje que es titulado Guardianes de la Doctrina. Entonces el texto base es primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Cuando estén allí me confirman con un amén. Le pido se coloque sobre sus pies como reverencia a la palabra. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Puede sentarse. Entonces miramos, ¿verdad? Lo que este versículo nos enseña es a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Dice, persiste en ello. O sea, hay que persistir en la doctrina. Y muchas de las congregaciones están vacías de doctrina, están vacías de enseñanza, porque no se persiste en la doctrina. Los domingos ya no son domingos de doctrina, sino domingo no sé de qué será. Pero ya no se le está enseñando al pueblo la doctrina. Se le está enseñando al pueblo que Dios bendice, que Dios trae carro, que Dios trae casa, y eso es verdad. Dios bendice también materialmente, pero la doctrina nos enseña, nos instruye a poder alcanzar el camino correcto y verdadero para la salvación. Sin doctrina no hay salvación, sin instrucciones no hay salvación. Un soldado se le dan coordenadas, instrucciones para atacar un campamento, y si el soldado no tiene las instrucciones y las coordenadas, lo más probable es que el soldado pueda morir en el intento, ¿verdad? Por eso, antes de hacer ellos los operativos, dan unas instrucciones. La palabra doctrina lo estuvimos mirando en su significado, y la palabra doctrina significa instrucción, enseñanza e instrucción. Entonces, es la instrucción que Dios nos entrega. A través de una historia o a través de un librillo por ahí o a través de cualquier literatura, no. A través de alguien que dijo, tuve un sueño y se me reveló esto. A través de una nueva revelación de un ángel, no. La fuente de la doctrina es la Biblia. Si la fuente de la doctrina no es la Biblia, la doctrina puede ser de demonio o puede ser humana. Pero la fuente de la doctrina debe ser la Biblia. Si le van a enseñar la palabra y no le muestran en la Biblia, dude de eso que le están enseñando. Porque la única fuente para nosotros poder ser adoctrinados o doctrinados es la escritura, es la palabra de Dios, es la única fuente. Entonces también estuve hablando de los enemigos de la doctrina. ¿Recuerda cuáles son los enemigos de la doctrina? Recuérdeme que se me olvidó. La apostasía, ¿cuál es el otro? La herejía y el otro, la mala interpretación. Entonces estuvimos hablando de la mala interpretación. Me lo dijeron al revés, pero es lo mismo. El orden de los factores no altera el resultado. Estuvimos hablando de la mala interpretación, de las herejías y de la apostasía. Estos son tres enemigos contundentes de la doctrina. Para que una doctrina sea cambiada, tiene que haber, primeramente hay una mala interpretación. Alguien lee un texto y lo saca de contexto y lo malinterpreta. Y después que un texto es mal interpretado y aplicado, se convierte en una herejía. Porque le decía que alguien puede malinterpretar un texto, el problema es aplicarlo. Porque tú, oye, yo entendía lo contrario. Que tú hayas entendido, hayas interpretado lo contrario, no te hace un hereje.
te hace un hereje es que tú apliques lo que mal entendiste. Entonces, para eso estamos nosotros, para explicarte lo que de pronto tú mal entendiste a través de las escrituras. Porque cuando no se corrige la mala interpretación bíblica, se termina convirtiendo en una herejía. Entonces, para poder nosotros corregir las malas interpretaciones que a veces tenemos, se hace necesario enseñar doctrina. Porque si no, va a haber una cantidad de gente teniendo como doctrina cosas raras, cosas extrañas. Mire, hay gente que tiene como doctrina que no se sube al altar porque tiene el periodo. Para ellos, eso, para esas mujeres, eso es pecado subir así. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Lo sacaron de un mal contexto, lo sacaron de contexto. Porque si fuese así, Jesús no hubiese sanado a la mujer del flujo de sangre. Entonces, en fin, ese es un tema que después le voy a explicar, pero estamos viendo gente creyendo eso. Creyendo cosas extrañas porque lo malinterpretaron. Durante mucho tiempo nosotros hemos malinterpretado ciertas cosas hasta que llegamos a la luz de las escrituras. Y cuando llegamos a la luz de las escrituras nos damos cuenta cuán equivocados estábamos. Porque las escrituras es como una lámpara que usted enciende. La enciende en medio de una oscuridad. Si es de noche y se va la luz, usted no va a ver nada. Pero si usted tiene un celular y prende la lámpara, o tiene una lámpara cualquiera y le enciende, entonces usted va a ver con claridad, ahí hay una silla. Yo no sabía que esa silla estaba ahí. Si yo sigo caminando, me tropiezo con la silla porque no la veía. Entonces la palabra, cuando llegamos a la palabra, encontramos las verdades iluminadas que nosotros desconocíamos. Por eso la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí está la vida eterna. Si no escudriñamos las escrituras, no vamos allá a la vida eterna. Para hallar la vida eterna hay que escudriñar las escrituras, porque si no nos llegan los enemigos de la doctrina, y cuando alguien practica una herejía no se va a salvar. Los herejes no se van a salvar, porque están transgiversando las escrituras. Y la Biblia dice que no podemos ni quitarle ni añadirle. Si le quitamos, es quitado nuestro nombre del libro de la vida. Y si le añadimos, serán añadidos para nosotros todas las plagas y maldiciones que en el libro de Apocalipsis habla. Entonces la palabra debe ser leída, interpretada con el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Hay una doctrina de la cual hablaremos hoy, más adelante, y la doctrina tiene por lema decir en las calles, la iglesia tal, la iglesia que predica lo que la Biblia dice. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que ellos dicen que predican lo que la Biblia dice, valga la redundancia, pero ellos no predican lo que la Biblia dice. Cuando comencemos a entrar en esta doctrina, usted se va a dar cuenta. Entonces nosotros no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Hay gente buscando nuevas revelaciones. Hay gente buscando nuevas instrucciones. Y dicen, es que a mí me vino una revelación. Y se atreven a cerrar la Biblia para hablar de su revelación. Y no abren la Biblia porque saben que si abren la Biblia, la revelación que ha recibido no tiene contexto bíblico alguno, no tiene sustento bíblico alguno. Entonces, para que no sea descubierta la herejía y la mentira, evaden leer la Biblia. La Biblia es la única fuente de la doctrina. Y cuando alguien comienza a practicar la herejía, comienza a apartarse de la verdadera fe y comienza lo que conocemos como la apostasía. Ya usted sabe qué es la apostasía, ¿verdad? Apartarse de lo que anteriormente se había creído.
Hay gente que había creído tantas cosas de la palabra y que a través de estar escuchando por ahí maestros fraudulentos y profetas mentirosos, han comenzado a creer cosas que no dice la Biblia. Dejaron de creer en la verdad por creer en la mentira. Eso se llama apostasía. Den un fuerte aplauso a Dios. Entonces estuvimos mirando las sectas. Le dije que las sectas son grupos que se han apartado. Y le explicaba que las sectas, la mayoría han salido de la doctrina sana. La mayoría de sectas se desprendieron de otra doctrina, o de la doctrina verdadera. Se apartaron, alguien comenzó a pensar que no, así no es, que es asado, y terminaron haciendo un rancho aparte y formando otra iglesia. Eso se llama con otra doctrina. Eso se llama cesta. Amén. Entonces hay iglesia que nosotros le llamamos la iglesia, que no podemos llamarle iglesia. Si nosotros tenemos el conocimiento de la escritura, tenemos que entender que ya no es la iglesia tal, sino que es la cesta tal, porque manejan una doctrina de herejía o de apostasía. Entonces, y se han desviado de la verdad. Esas son las sectas. Y hay muchas sectas. ¿Y quiénes son los que deben defender la doctrina verdadera? Los guardianes de la doctrina. ¿Y quiénes son los guardianes de la doctrina? ¿Quiénes son los guardianes de la doctrina? El Señor estableció 5 guardianes de la doctrina. Esas son las personas encargadas de defender la doctrina, de pelear por la doctrina a capa y espada. A mí se me ha dado esa orden o esa responsabilidad como pastor de poder defender la doctrina. El problema es que hay pastores que se les ha olvidado defender la doctrina con tal de llenar la iglesia. Porque quieren hacer una iglesia universal. ¿Cómo así, pastor? Que el uno llegó creyendo una cosa, bueno, listo, quédate ahí, no te preocupes, acomódate ahí. El otro llegó creyendo otra cosa, nada. Entonces tenemos en la iglesia diferentes tipos de evangelio. Voy a colocar un ejemplo. Tenemos los que se sientan aquí adelante, siempre los cojo de ejemplo. Tenemos el evangelio según San Gina, porque Gina interpreta el evangelio de una manera diferente. Y tenemos el evangelio según San Mes. Y vamos a coger a alguien de allá. Tenemos el evangelio según San Juan Diego. Según San Juan Diego, no Juan. Entonces se fija cómo se van creando diferentes tipos de evangelio, porque cada quien quiere acomodar las escrituras a su conveniencia. Para eso el Señor establece al pastor y establece 5 o 4 ministerios más que deben defender la doctrina. Efesios 4, versículo 11 al 14. ¿Están ahí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Acuérdense que yo le hablé de los 5 ministerios. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos los santos, ¿verdad? No para que nos prendan vela, sino que somos santos porque nuestro Dios es santo. Dale fuerte el aplauso a Dios. Entonces Dios crea los 5 ministerios, los establece para que los santos puedan ser perfeccionados en la doctrina y en la verdad, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios están puestos para llevar a los santos a la perfección y a la medida y a la plenitud de la estatura de Cristo. Están establecidos para que la iglesia pueda recibir la enseñanza que lo conduzca a la salvación. ¿Cuándo vamos a tener la plenitud y la estatura de Cristo? Cuando tengamos la salvación. Sea que muéramos en Cristo, sea que Cristo venga en el arrebatamiento. Entonces, hasta ese día del arrebatamiento estarán establecidos los 5 ministerios sobre la faz de la tierra para defender la doctrina. Mire lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es una persona que cambia, que varía de opinión, de concepto, de parecer, porque no tiene una claridad estructural, y aquí se está hablando esencialmente de la doctrina. Son personas que puede venir alguno y decirle: ven, pero la iglesia donde tú estás te vas a perder, porque esa iglesia no se le ha revelado el nombre, por ejemplo, porque esa iglesia no predica la verdad, porque en esa iglesia no comen esto, o porque en esa iglesia comen esto, o porque en esa iglesia no se bautizan así, o porque en esa iglesia no se bautizan asado. Entonces fluctúan y cualquiera viene y le habla y quedan confundidos. Para eso Dios estableció a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque los niños fluctuantes, ¿qué les pasa? Dice: son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ellos utilizan para meter sus doctrinas erradas artimañas. Son las artimañas del error. Pero el evangelista que sale a predicar debe tener un pleno conocimiento de la verdad y de la doctrina. Pero hay evangelistas que lo único que saben es decir: te voy a soltar un código, te voy a soltar un código, y no sueltan nada. Que voy a echar candela, que voy a echar fuego. Hay profetas que solo saben decir: yo veo que te viene un carro, varón, viene una bendición grande para ti, Dios te bendiga, pero no saben doctrina y tampoco la enseñan. Van hablando palabras de lisonja inflada. Y por eso la iglesia trinitaria, como es el concepto teológico que tenemos nosotros como doctrina, es una de las iglesias más fracturadas. Y es la doctrina verdadera. Y es la más fracturada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Un evangelista no sabe doctrina. Un profeta no sabe doctrina. Mira, yo un día llegué a predicar una iglesia y el pastor me dijo: no, aquí yo casi no se me da la enseñanza. A mí casi no se me da la enseñanza. Yo asigno y organizo y administro la iglesia, pero yo no enseño, porque a mí poco se me da la enseñanza. Entonces, ¿para qué eres pastor? ¿Para qué pastor si no se le da la enseñanza? Un pastor debe estar capacitado para enseñar. Un profeta debe estar capacitado para adoctrinar. Un evangelista debe estar capacitado para adoctrinar. Usted sabe qué es lo que quieren los evangelistas: pasa al frente y vengan, conviértanse a Cristo. Y a veces influencian, o, ¿cómo le digo la palabra? Manipulan a las personas para que vengan. Porque es que los evangelistas quieren mostrar que pasaron 100 personas adelante a recibir a Cristo.
Y el evangelista se va y cuando llega, la gente no pasó porque quería recibir a Cristo, la gente pasó manipulada. Porque el evangelista no le enseñó palabra. El evangelista le habló de emociones. El evangelista tocó las fibras emocionales, pero no tocó las fibras espirituales ni doctrinales. Y cuando la gente en verdad se entrega convencida y el evangelista se va, entonces hay pastores deficientes en la doctrina que no le saben enseñar la doctrina a la gente. Y de nada sirve tener 100 personas que no conozcan doctrina, que no conozcan la verdad, que estén viviendo un evangelio según San Gina, según San Mes, según San Juan Diego, según San Miguel. ¿De qué sirve el evangelio según San Gina, según San Mes? Ese evangelio no te va a salvar. El evangelio según tú no te sirve. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que pasa es que enseñar doctrina no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque a la gente, mucha gente no le va a gustar la doctrina. Porque la gente no le gusta. Porque la gente sabe que la doctrina es la instrucción que debe tener. ¿Y qué quiere la gente? No ser instruida, no ser enseñada, no ser formado, seguir con sus mismas creencias y no avanzar a la salvación. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces miramos las 3 clases de doctrina. Hay una doctrina de demonios, una doctrina humana y la doctrina bíblica, que es la sana doctrina. Hay doctrinas que son enseñadas por demonios. Dice en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, hay doctrinas que son demoníacas, que son enseñadas por demonios. Que se me vino un ángel y el ángel me reveló esto, como le puse el ejemplo del ángel mormón o mormoni, que se le apareció a un tipo y comenzó a decirle que en tal parte habían unas tablas que eran de oro y que habían unas instrucciones, a tal punto que los mormones tienen otro tipo de Biblia, que es la Biblia mormona. Una vez, por cosas de la vida, no sé ni cómo llegó, pero a mis manos llegó una Biblia de esa. Y yo pensaba que era una Biblia, cuando eso estaba empezando, normal. Y yo comencé a leer y dije, pero esto está raro, esto no concuerda. Y busqué otra Biblia y no es lo mismo, cuando eso estaba empezando. Y pregunté, mire esto, y alguien me dijo, no, esa Biblia, eso no está bien. Esa es una secta, más o menos me explicó y yo más o menos entendí. ¿Qué hice yo? Me deshice de ese libro, no sé ni dónde quedó. ¿Verdad? Entonces no es todo libro que tenemos que estar leyendo, porque hay libros que traen doctrinas de demonios. Y mucha gente los está leyendo y está creyendo que es así. A su nombre, denle fuerte el aplauso a Dios. Yo seré un defensor hasta el día que me muera de este libro. A mí no me venga con otro invento raro. Que el libro tal, que el evangelio tal, que consiguieron no sé qué siglo. No, déjeme así. Déjeme así. Si usted no quiere tener pleitos, problemas conmigo, déjeme la Biblia. No me venga a traer que el folletico y que una atalaya y que no sé qué. Déjeme este libro. Métase con mi mamá, métase con mi papá, métase con quien quiera, pero no se meta con la Biblia. No se meta con la palabra porque ahí sí me va a encontrar. Dale fuerte el aplauso al Rey. Me arde, me hierve la sangre por dentro cuando yo sé que alguien está transgiversando las escrituras. Siento, es que nada más de escuchar, a veces que escucho ciertas cosas,
doctrinas por ahí erradas. Dios mío, yo quisiera meterme ahí en ese video que estoy viendo. Entonces hoy quiero hablarle de la secta más peligrosa. La secta más peligrosa. ¿Quién me puede decir que recuerde, yo di un adelanto de cuál es la secta más peligrosa? ¿Cómo? ¿Cómo? No, la unicitaria. Esa es la secta más peligrosa, la unitaria o unicitaria. ¿Cómo es que es, Camilo? La unicitaria, la doctrina unicitaria, la herejía unicitaria. Esa es la doctrina más peligrosa. Y usted se va a enterar porque es la doctrina más peligrosa. Y no le diga a la iglesia tal de Colombia, diga la secta tal. Porque no es una iglesia, es una secta. Y yo se lo voy a comprobar con la palabra. Amén. Entonces, la secta más peligrosa es la secta unitaria. La doctrina unitaria. ¿Por qué? Ahora lo vamos a mirar. Pero quiero hablarle de que cuando hablamos de la doctrina unitaria, hablamos de diferentes denominaciones. La más grande es la Pentecostal Unida de Colombia. Es la más grande de todas las sectas unitarias de todo el mundo. Escuche, es una secta. Si usted tenía empatía con ellos, yo hoy le vengo a quitar esa empatía. La otra es la Pentecostés. Estoy hablando de las que conozco aquí en Fundación. Que si no estoy mal, fue parte de una división entre la Pentecostal y la Pentecostés. Entre muchas otras denominaciones que tienen diferentes nombres, pero que practican la unicidad o la doctrina unitaria. Entonces, esta es una secta muy peligrosa. Es más peligrosa que los gnósticos. Es más peligrosa que el catolicismo romano. Es más peligrosa que la iglesia universal. Es más peligrosa que la denominada iglesia del secretico. Es más peligrosa que inclusive, bueno, ahí está dándose la mano con los mormones. Los mormones también es peligrosísima esa secta. ¿Por qué es tan peligrosa esta secta? Yo le voy a decir el por qué es peligrosa esta secta de los unitarios. Porque, ¿por qué la considero la más peligrosa? Porque el culto que realizan es muy similar al de nosotros. O sea, usted llega a una iglesia unitaria a congregarse, usted va a encontrar un culto como este. Así, un pastor, un grupo de alabanza, cantan las canciones trinitarios de los trinitarios, sino que le modifican algunas cositas que a ellos no le convienen a doctrina. Cantan la misma alabanza que nosotros cantamos. Entonces, ahí hay un margen muy peligroso en que la gente no puede discernir, porque el culto es muy similar. Hay ujieres como aquí, hay ministros, hay líderes como aquí. O sea, la forma del culto se parece mucho a la de aquí. Claro, con una diferencia, que ellos muy poco manifiestan el mover del Espíritu Santo. Muy poco. Entonces ellos son un poco más reservados en esa cuestión de mostrar esas manifestaciones, entre comillas. Pero el culto es muy similar, muy parecido al culto de nosotros. Leen la Biblia al comenzar el servicio, eh, pasan a cantar a la gente, recogen la ofrenda, leen los mismos versículos. El vestir que utilizan es muy representativo de los cristianos evangélicos, de la cultura cristiana, por decirlo así. Es muy similar. Usted ve un evangélico de allá y ve un evangélico de aquí. Y puede decir que son de la misma iglesia.
Entonces, se parece mucho a la sana doctrina. Yo diría que demasiado, hasta que se comience a profundizar en la doctrina. Usan la misma, mire esto tan tremendo, por lo cual yo digo que es de las más peligrosas, porque ellos se camuflan. Esa secta, esa herejía está camuflada. Es como venir y llegar, como cuando han pasado los casos de policías que no son policías, sino que son ladrones. Y llegan con atuendo y prendas de policía y hasta con moto de policía y todo. Y vamos a ver que son unos atracadores vestidos de policía. Entonces por eso es tan peligroso, porque ellos tienen una forma de camuflarse que usted puede pensar que todo está bien. De hecho, a diferencia de otras sectas, ellos usan la misma Biblia, incluso la misma versión que es la Reina Valera, para predicar sus herejías y falsas doctrinas. ¿Cuál es la Biblia que ellos utilizan? Ellos utilizan la Reina Valera 1960. Como nosotros, los católicos utilizan otro tipo de Biblia, muy diferente. Es la misma Biblia, pero otras versiones ya editadas por ellos y más. Pero nosotros utilizamos esta versión, ellos también. La misma versión. Los testigos de Jehová, ellos también utilizan la Biblia, pero ellos tienen una Biblia diferente, que si usted se pone a comparar los versículos, lo que dice y la organización de la Biblia, los textos, lo que es versículo, capítulo, difieren algunos. No son iguales. O sea, hay diferencias en cuanto al texto o la Biblia que utilizan. Pero esta no. O sea, con la misma Biblia que usted está aquí abriéndola ahora, se puede ir para un culto de ellos perfectamente. Entonces, por eso yo considero que es una de las sectas más peligrosas. Pastor, se oye feo, hasta yo me siento feo hablando esto. Pero ¿quién dijo que la doctrina tiene que ser bonita? La doctrina es dura. ¿Usted cree que Juan el Bautista estuviera en estos tiempos, estuviera así como están algunos pastores hoy en día, que le da miedo y pena predicar la doctrina? Porque entonces le da cosas que lo estén mirando como unos ogros hablando mal de otro. Pero le digo ahorita, métase con mi mamá, métase con mi papá, métase con quien quiera, pero no se meta con la Biblia, porque me van a encontrar. Nosotros hemos sido puestos para defender la doctrina. Y mientras la Biblia esté, yo predicaré la Biblia. Y si no está, es porque ya me fui con Cristo. Dale fuerte el aplauso a Dios. Le voy a decir una cosa. ¿Alguno ha estado alguna vez en una iglesia unitaria? No sé, hace mucho tiempo, años atrás. Pequeñito, el hermano Juan Diego. Lo primero que ellos hacen antes de llamarte a discipularte, lo primero que hacen antes de discipular a sus convertidos, es decir que los trinitarios estamos perdidos y que no somos sus hermanos en la fe. ¿Tú sabes eso? Ellos antes de hablarte de la salvación, de que Cristo, de que viene, del rapto, del arrebatamiento, lo primero que hacen es sentarte y decirte, bueno, mijo, mira, aquí no somos trinitarios. Los trinitarios tienen 3 dioses, porque transversan las escrituras y la doctrina. Ellos tienen 3 dioses, o un Dios de 3 cabezas. Ellos se van a ir para el infierno. Ellos están perdidos. Ellos tienen que revelarse la verdad. Ellos no son hermanos en Cristo. No le puede aceptar invitación a un trinitario que hay culto. No, porque ellos están perdidos. Le enseñan, le afilan la espada a la gente. Lo primero que hacen es afilarle la espada a la gente para que la gente ataque al trinitario. Dale fuerte el aplauso a Dios. Ay, entonces yo me tengo que quedar callado.
¿A cuántos de los que están aquí no nos han atacado? Han ido a la casa, han sido irrespetuosos. Hasta no hace mucho uno por ahí que medio me conoce, no sé, me gritó, vámonos. Iba para el culto de él y convidándome. Yo me meto allá y de allá me sacan. Yo no me voy y me sacan. Porque yo sí le tengo para decirle las cosas. Ustedes no me inviten, que yo no voy a ir. Era Juan el Bautista el que lo hacía, veía y le decía generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por eso le digo, a la iglesia le falta profetas como Juan el Bautista que no tengan pelo en la lengua para hablar la verdad. Dele fuerte el aplauso a Dios. Pero a los trinitarios le da miedo. Ojalá alguien me escuche, un pastor de esos que andan con miedo, ¿no? Que alguien dijo, se admiraba de que esa secta sí crecía, que tenía mucha gente. Sí, es verdad, tienen demasiada gente. La misma admiración causaba la Torre de Babel. ¿Sí la recuerdan? En la Biblia era una Torre de Babel que estaban edificando, pero estaban edificándola en contra de Dios. Así que no te sorprendan las multitudes, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Las multitudes no nos deben sorprender. Las multitudes no nos pueden amedrantar. Que aunque sus iglesias sean numerosas, enormes, yo no tengo pelo en la lengua para decir que no son iglesias, sino que son sectas. Dele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Entonces lo primero que hacen es eso, enseñarle a la gente a atacar al trinitario. Cuando usted vea un tipo de esto, ellos por lo general no te dicen, si tú le dices Dios te bendiga, no te dicen amén. Porque es que si ellos te dicen amén, te están aceptando al Dios tuyo. Y según ellos, el Dios tuyo es un Dios equivocado. Entonces ellos no te dicen amén, ellos te devuelven el Dios te bendiga. Por eso yo propuse en mí, cuando me toque saludar a alguno, decirle que el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo te bendiga. Porque así era que Pablo escribía. Mandaba la carta y decía que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Entonces yo los tengo que afilar a ustedes también. Porque esta doctrina, esta secta es muy peligrosa. Y lamentablemente muchos se están yendo. Y lo peor es que se están perdiendo porque se van a perder. Y usted se va a dar cuenta cuando entremos en la doctrina de lo que ellos enseñan. Todavía no le estoy enseñando la doctrina de ellos, las herejías de ellos. Entonces, usan la misma Biblia. Lo primero que hacen es enseñar a la gente a atacarnos. Siempre están al acecho, escuche. Siempre están al acecho de cualquier nuevo convertido de nosotros para atacarlo y confundirlo. ¿Sabe qué me dijo una señora un día? Hace mucho tiempo yo comencé el evangelio, yo vendía CD pirata. No era cristiano y vendía CD pirata, Danilo, ¿por qué te ríes? Estaba empezando y en ese tiempo comencé el evangelio. Yo era un muchacho de 16 años y trabajaba porque ya me había metido en el compromiso que tenía mi esposa. Y cuando conocí al Señor en la iglesia cuadrangular, que digo, no es una iglesia de 4 cabezas, de 4 dioses, es una sana doctrina también, hasta donde yo estuve. De ahí para adelante no respondo. Y yo comencé en el Señor allí. Y vendía, entonces traté de dejar de vender música mundana para vender música cristiana, porque realmente yo quería buscar al Señor. Pero era el sostenimiento de mi familia y no me atrevía a dejarlo de un momento a otro, hasta que Dios me dio la fuerza y lo dejé. Pero antes de dejarlo yo andaba con mi CD cristiano y poquito mundano, por si acaso me fallaba la fe, pues vendía.
Y llegué donde una señora de la iglesia pentecostal. Ella me lo dijo con mucho orgullo, por eso yo también lo digo. Unida de Colombia. Y ella me dijo, yo le tengo música cristiana, hermana. Yo no conocía casi de doctrina ni nada de eso. Y yo le estoy ofreciendo un CD y me dice, ¿y este quién es? Yo creo que le dije, este es Ovidio Aguilar. Me parece que era un CD de Ovidio Aguilar. Y ella me dice, pero él es pentecostal. No, señora, él es de la iglesia trinitaria. Ah, no. Para comprarte este CD de la iglesia trinitaria, mejor te compro uno de Diomedes. Mejor te compro uno de Diomedes. O sea que para ellos nosotros somos peor que los del mundo. Dele fuerte el aplauso al rey. Ellos siempre están al acecho cuando saben que hay un recién convertido. Porque el diablo a través de ellos tiene una misión. Los extravía a la secta, gloria a Dios, o los echa para el mundo. Repito, el diablo a través de ellos tiene una misión. Los desvía a la cesta o los echa para el mundo. Ellos van dispuestos a derribar la fe del trinitario. No le importa si se van para el mundo, porque para ellos el mundo es mejor que la iglesia trinitaria. ¿Me está entendiendo por qué es que yo le estoy hablando tan feo de ellos? Porque yo no estoy hablando mentira, yo estoy hablando verdad. Ellos prefieren verte en el mundo que en la iglesia trinitaria, porque para ellos el mundo es mejor. Entonces ellos acechan y quieren confundir a la gente. Oye, el vecino está bien tranquilo, pero cuando se enteran que el vecino está asistiendo a la vara de almendro o a cualquier iglesia que sea trinitaria, allá le llegan al vecino, le hacen visita y vecina, ¿cómo está? Vecina, vecina, yo estoy yendo, vecina, pero usted ahí está equivocada. Pídale a Dios que le revele el nombre. Usted ya está creyendo en un Dios de tres cabezas. Oye, y la que está allí, que todavía no ha recibido una buena formación doctrinal, puede terminar en el peor de los casos yéndose por de ellos. Ojo, en el peor de los casos. Porque todavía en el mundo lo rescatamos. Pero cuando se les mete una doctrina herégica de esta para rescatarlo, ay Dios mío. Porque yo los he visto apartados en el mundo. Y tú le vas a hablar del Señor y ellos te hablan de la iglesia unitaria. Porque ellos están en el mundo, pero son unitarios. Son mundanos unitarios. Hasta allá les llega la cesta. Entonces, en el peor de los casos termina con ellos. O terminan en el mundo apartados. Porque claro, lo fueron y lo confundieron o la confundieron. Le hablaron sin sustento, le hablaron sin... Le sacaron un texto de contexto y eso se lo hablaron. Y entonces ya llegó la hermana al culto y ya, si esto, aquí me voy a perder. ¿Sabe? Hace mucho tiempo me pasó, yo lo he testificado. Y en mi oración y en mi pensamiento, perdón, yo decía, si es verdad que yo estoy perdido, entonces me voy para el mundo mejor. Porque ni le creo a este, ni le creo a estos ahora. Hay gente que termina sin creer allá ni creer acá. Porque la misión del unitario, cuando hay un recién convertido, es derribarlo a costa de lo que sea. Que no esté en la iglesia. Así sea que no esté con ellos, como aquel hombre que es obsesionado y le dice a las mujeres, si no eres mía, no eres de nadie. Tienen el mismo demonio, tienen el mismo espíritu. Y van y derriban a la gente. Dele fuerte el aplauso a Dios. Como estamos hablando de una secta, la secta unitaria, quiero aclararle que toda secta nace de una división. Regáleme un momentito. Toda secta nace de una división. ¿Usted sabía esto? Ya yo se lo había enseñado. Toda secta nace de una división.
se dividen de una doctrina verdadera, arman su propio rancho. Yo le quiero hablarle de la secta de la unicidad. Y como es una secta, tiene un comienzo de división. ¿Cuándo sucedió, pastor? En el año 1913. ¿De dónde era esta secta? Era de la iglesia Asambleas de Dios. Repito, esta iglesia, esta secta pertenecía a la Asamblea de Dios hasta 1913. O sea, en el 1910 no existía la secta unitaria, por lo menos constituida. O sea que, según ellos, la revelación llegó entre el 1912 y el 1913. O sea que de ahí para allá, toda la cantidad de gente que no estaba con ellos se perdió. Porque a ellos se les reveló el nombre, fue en el 1912 al 1913. Y antes, ¿qué pasaba? Entonces la gente se perdía porque no se les había revelado el nombre de lo que ellos predican. No se les había revelado la unicidad. ¿Qué pasaba antes? Todo ese poco de gente perdía, hermano. Esos grandes predicadores, investiga, hay evangelistas de renombre que están desde 1908, 1907 y alcanzaron gran cantidad de personas. O sea que toda esa gente se perdió. Porque es que la iglesia unitaria surgió en 1913 a causa de una división que le hicieron a las asambleas de Dios que todavía existen. Tiene fuerte el aplauso al rey. A través de un tipo, porque es que toda herejía y toda secta llega a través de alguien que se le reveló algo. Un tipo hereje llamado John Chip, el cual dice que se le reveló el nombre. Comenzó a decir y comenzó a cambiarle, hizo como el diablo en el cielo. Lo mismo hizo, causó una rebelión y comenzó a decirle a la gente, no, es que así no es, no, es que es asado. Y ahí hubieron debate, hubieron asamblea, reuniones, donde quisieron decirle a ellos que por favor dejaran de predicar esa herejía. Pero que hicieron los bonitos, se abrieron, formaron su propio rancho aparte. Y de ahí salió la iglesia pentecostal, de ahí salió la iglesia pentecostés y todas las demás denominaciones unitarias que existen. De ahí 1913. Y un día le prediqué a usted allí enfrente en una campaña que la iglesia nació de Cristo. El día que atravesaron su lanza aquí y brotó agua con sangre, ese día nació la iglesia de Cristo. No nació en 1913. La nueva revelación. ¿Por qué se llama pentecostal? Ellos adoptaron ese nombre pentecostal porque era algo muy sonado en la época. Porque se vivió el avivamiento en la calle Azusa. Ellos estuvieron allí antes. Y entonces comenzó a surgir el movimiento pentecostal o a resurgir. ¿Y cuál es el movimiento pentecostal en realidad? El movimiento pentecostal es aquel que cree en el avivamiento del Espíritu Santo o que cree en ese mover espiritual, el hablar en lengua, el danzar en su presencia, el sentir lo sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, como ellos se desprendieron de allí, ellos adoptaron de manera conveniente el nombre pentecostal internacional. Y de ahí comenzó a llegar esa secta a muchos países. Hoy en día una de las más grandes del mundo. Dele fuerte el aplauso al rey. Pero eso se le reveló a este hombre. Y este hombre fue el que comenzó con su herejía, con sus mentiras. Aleluya. Entonces quiero hablarles, si me da tiempo, sí, los errores doctrinales de los unicitarios. Ahora sí vamos
hablarle un poco de la doctrina de lo que ellos creen y a enfatizársela o a contrastársela, mejor dicho, con las escrituras o a confrontarlas. Ellos creen, ¿qué creen ellos? Alguien que me diga, pastor, ellos han dicho que creen en esto. Ellos creen en Jesús solo. Repito, ellos creen en Jesús solo. Ellos utilizan algo que en teología se le determina como modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo, a mí me hubiera gustado tener un tablero, pero bueno, se me pasó. El modalismo es Jesús en tres modalidades. Modalidad Padre, modalidad Hijo y modalidad Espíritu Santo. Por eso se llama modalismo. O sea, Jesús se hunde un botoncito y se convierte en el Padre. Se hunde otro botoncito y se convierte en el Hijo. Se hunde otro botoncito y se convierte en el Espíritu Santo. Esa básicamente es la doctrina de ellos. Es lo que ellos creen. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera el Padre se hundió un botoncito y se convirtió en el Hijo. ¿Ah? Así debería decir. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que envió a su Hijo. No dice que el Padre se hundió un botoncito, ¡pum!, se convirtió en el Hijo. Dice que envió a su Hijo. En el bautismo a Jesús aparece la voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué pasó ahí con el modalismo de ellos? El Hijo está aquí, el Padre está a través de su voz y el Espíritu Santo también. Y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo el gusto de presentarles. ¿Qué pasó con el modalismo allí? ¿Dónde queda el modalismo? Entonces, eso es lo que quiere decir. Yo creo que no se lo pude explicar de mejor manera. Porque ellos dicen que es solamente Jesús. Ellos dicen, no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, es Jesús que da una vueltica y se transforma en el Padre. Como Superman cuando se metía en la doble identidad, triple identidad. Diría yo triple identidad. Modalismo. Entonces es algo totalmente bíblico. ¿A quién le preguntamos que nos explique por qué este concepto de Jesús solo es bíblico? ¿A quién llamamos para que nos explique? Vamos a hacer algo. Vamos a preguntarle al propio Jesús. ¿Le parece si le preguntamos al propio Jesús? Un fuerte aplauso. Váyase a las Escrituras, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. No Juan Diego. Evangelio según San Juan, para que no lo confunda con Juan Diego. Versículo 15. Capítulo 8, versículo 15 y 17. 15 al 17. Leo. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo. Porque no soy yo. Usted tiene libreta ahí y lapicero. ¿Alguien tiene? Escríbalo. Porque no soy yo solo.
Ay, pero ven acá, pero yo, ¿por qué me dicen que es él solo? Pues, ¿a quién le va a creer tú? ¿A la secta de los unitarios? ¿O le va a creer a Jesús que te está diciendo no soy yo solo? Porque, repito, esto está sabroso repetirlo como 1000 veces. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo. ¿Y quién? Sino yo y el que me envió. ¿Quién? El Padre. Ven acá, ¿y de dónde ellos sacan que es Jesús solo? Si el mismo Jesús nos está respondiendo, porque no soy yo solo, sino yo y mi Padre que me envió. A su nombre, dele fuerte el aplauso al Rey. Yo creo que sigue hasta el 17. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Dios mío, eso está sabroso ahí. Porque no soy yo solo, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió. Sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio, mire, esto está tremendo aquí, Dios mío. ¿Qué estaba escrito en la ley? Que el testimonio de una persona no era suficiente. O sea, en la ley de Moisés está escrito que si usted viene a acusar a alguien y usted no tiene un testigo, ese testimonio es falso. ¿Y qué dice el Señor? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Aleluya. Que el testimonio de dos hombres es verdadero, porque no soy yo solo, sino mi Padre y yo. Aleluya. ¿Tú por qué vienes con el cuento, con el invento que es Jesús solo? No, que el mismo Padre, que el mismo Hijo, que es el mismo Jesús. Jesús lo está diciendo, el testimonio de uno no es verdadero, lo dice la ley, pero el testimonio de dos es verdadero. Aquí estoy dando testimonio yo y mi Padre. Y si la Biblia dice que es Jesús y es el Padre, ¿quién soy yo para no predicar lo que la Biblia dice? Porque me disfrazo o se disfraza de que la Biblia, la iglesia que predica lo que la Biblia dice, yo les digo que es la secta que predica lo que la Biblia no dice. A su nombre. Yo no creo, por favor, yo no creo que después de usted haber escuchado esto, usted se va a dejar enredar. Yo eso no lo creo. Después de usted haber escuchado que el mismo Jesús se paró aquí porque Él está con nosotros. Y Él en la palabra y nos habló y nos dijo, no soy yo solo, iglesia. Soy yo y el que me envió. Mi Padre. Dele fuerte el aplauso al Rey. Bueno, mire, ese pedacito está bueno, pero yo ahora no le voy a hablar todavía 100% de la doctrina trinitaria, porque ese es otro punto. Le estoy hablando de los errores que ellos tienen. Unicitaria. No, de la doctrina trinitaria. Después le hablo de la doctrina trinitaria. Ya le estoy hablando de la doctrina unicitaria, los errores de ellos. Después porque es que vamos a hablar de pura doctrina, hasta que el Señor me permite. Yo creo que siempre los domingos hay que hablar de doctrina. Entonces después vamos a hablar, a clarificar bien la doctrina trinitaria, pero todo va llevando un orden. Entonces, otro error doctrinal que ellos tienen. Estamos hablando de los errores doctrinales de los unicitarios. Ya le encontramos el primero, que no es Jesús solo. Porque una de las cosas que ellos creen que es Jesús solo a través de lo que se conoce como el modalismo. El Padre se hundió un botón, se convirtió en el Hijo, después el Hijo se hundió otro botón, se convirtió en el Espíritu, después el Espíritu se hundió un botón, se convirtió. Da hasta risa, hermano. Entonces, el otro error doctrinal que tienen, creen que lo único que salva es el bautismo y el hablar en lengua. O sea, si un pentecostal unido de la unicidad de los unitarios, un pentecostés unido de la unicidad, estoy hablando de la secta,
porque pentecostal somos los que sentimos su gloria y su presencia. Si un unitario, la persona no se bautiza, no es salvo. Si un unicitario, la persona no habla en lengua, no es salvo. Ahora, pastor, yo si no me bautizo soy salvo. Bueno, todo tiene una circunstancia. Y lo primero que le quiero aclarar es eso. La Biblia dice que el que creyese y fuese bautizado será salvo. No estoy diciendo que no nos bauticemos, que no lo necesitamos para la salvación. Pero te quiero hablar de unos casos específicos o un caso específico en la Biblia. Un ladrón que estaba en la cruz. ¿Cuánto escucharon que el Señor llamó a los discípulos cuando este hombre creyó en él y lo sumergieron? Lo bajaron, le pidieron un permiso a los romanos y lo metieron, lo llevaron al río, lo bautizaron y luego lo clavaron otra vez. No, la Biblia dice que este hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí no hubo bautismo, porque ahí hubo una salvación emergente. Un hombre que estaba muriendo, un hombre que estaba allí a punto de morir creyendo en Jesús. Un día murió alguien a través de un accidente, pero antes de morir, un buen hombre de Dios que estaba cerca le hizo una oración de fe. Y él se arrepintió y creyó, lloró por haber recibido a Cristo. Y en una conversación que tuve con una persona de la iglesia unitaria, esa persona dijo, no, pero no tuvo salvación, se perdió. O sea, el hombre invocó el nombre de Jesús y se perdió, porque no se pudo bautizar. O sea, ¿qué hacemos? Cogemos ese y lo metemos en el agua. Si en un momento eran segundos de vida que tenía como el ladrón. Entonces ellos, si tú no te bautizas, tú no vas a ser salvo. Si una persona muere así en circunstancias como esas, no se salva. Y ese es algo antibíblico, porque ahí lo vemos con el ladrón en la cruz. Ahora, si usted se convirtió, recibió a Cristo en su corazón, y usted está chantado sin bautizarse, se va a perder, mi hermano. Se va a perder. Pero no es lo mismo aquel que está malherido a punto de morirse, como el ladrón de la cruz, como el hombre aquel que le comenté. Entonces ellos tienen como en lo alto, lo más alto, el bautismo. Si tú no te bautizas, tú no eres salvo. Así dice que te estén muriendo. Para ellos no hay, ellos condenan a todo el que muere. Si usted le hizo la oración de fe y se arrepintió en ese momento, ellos dicen que ya no hubo salvación para él. Y están en un error. Lo otro que ellos creen es que si usted no habla en lengua, usted se va a perder. Pastor, y eso es así. Si usted llega y si usted no habla en lengua, usted no ha sido reconocido como hijo de Dios. Pero no todos van a hablar en lengua. Se lo puedo comprobar con la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se ve presionada, sí o sí tienen que hablar en lengua. ¿Usted cree que no hay gente que inventa lengua nada más para poder calificarle? Se la practica. Voy a practicarme una lengua aquí. ¿Cómo que dice? Rita manda aquí, Rita manda allá. Rambo saca su bazooka y comienzan allá a practicar esa lengua. Porque es un requisito para ellos que usted hable lengua. Si usted no habla en lengua, usted está perdido. Mira, que hay gente que no habla en lengua. Hay otros que hablan en lengua. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Yo le digo que la Biblia dice que no todos hablan en lengua. Dice 1 Corintios 2, 8 al 10. 1 Corintios 12, perdón. Capítulo 8 al 10 dice lo siguiente. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros
discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de los dones del Espíritu Santo. ¿Recuerda que ya le hablé también de los dones? Está diciendo que a algunos, a esto le voy a dar don de discernimiento, de palabra de sabiduría, don de sanidad, don de hacer milagros. A otro le voy a dar don de hablar en lengua y a otro el don de interpretar lengua. No está diciendo que todos van a tener el don de hablar en lengua. Porque Dios, el Espíritu reparte según Él quiere. Entonces hay gente que va a hablar en lengua. Hay gente que no van a hablar en lengua. Pero allá en la unicidad, tú tienes que hablar en lengua sí o sí. Porque si tú no hablas en lengua, tú no calificas para nada. Tú no eres digno de nada. Tú estás fuera de la salvación. Pero qué raro, porque entonces el que tiene palabra de sabiduría se va a perder porque no habla en lengua. O si no, todos tienen que tener todos los dones. Entonces son temas que ellos han vuelto doctrina para, no sé, manipular a la gente, para tener una diferencia entre los demás. Póngase a practicar lengua para ver si se le puede meter un demonio y estar hablando lengua demoníaca. Si el Espíritu no le ha dado a hablar en lengua, no tiene por qué hacerlo. Si el Espíritu le dio, hable en lengua. Pero esto no quiere decir que si usted no habla en lengua no se va a salvar. Aló, dele fuerte el aplauso al rey. Ellos tienen como doctrina la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. Es una fórmula bautismal. Aparece en la Biblia en Hechos 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí basan lo de la lengua también. Ellos dicen, te bautiza y tienes que hablar en lengua. Pero aquí dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Puede ser palabra de sabiduría, don de sanidad, de lengua. O sea, el bautismo va a activar el don espiritual que Dios te dio. Ahora, en esta fórmula es explicada para aquellos judíos que no aceptaban a Jesús como el Cristo. Los judíos no tenían nada que ver con Cristo. Entonces, la fórmula se le aplica a ellos que negaron al Mesías. Y por eso a estos judíos, Pedro le dice, bautícese en el nombre de Jesús. Como dicen por ahí, el que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. No quería creer en Jesús, ahora va a tener que creer en Jesús. Porque ahora te vas a bautizar en el nombre de Jesús. Pero la fórmula bautismal que nosotros debemos seguir es la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si usted es judío y negó a Jesús, negó al Mesías, vamos y lo bautizamos en el nombre de Jesús. Pero aquí no hay ningún judío. Por ahí hay algunos, no judíos, sino judíos del mundo. Pero aquí no hay ningún judío. Dice Mateo 28, 18 al 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire el bautismo
que Jesús manda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula bautismal en que nosotros nos tenemos que bautizar. Porque Jesús nos dijo que debemos, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el mismo Jesús manda y dice que hagamos todo lo que Él dice. Y Él aquí nos manda a ser bautizados bajo esta fórmula. Usted no es judío. Usted debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Léalo, ahí está. Fueron palabras de Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Lo que pasa es que ellos en el versículo de hecho no miran el contexto histórico, sino que sacan este versículo de contexto para formular algo diferente. Porque una de las cosas que la secta quiere es tener algún tipo de diferencia para poder distinguirse de los otros y poder atraer cantidad de personas. Es como el comerciante. El comerciante dice, wow, yo vendo celular y están vendiendo este celular. Allá en aquel negocio, ahora yo voy a traer uno de mejor calidad. Otro diferente. O allá están vendiendo esta moda de vestido, yo voy a traer otra moda de vestido. Para atraer a la gente. Entonces siempre tratan la secta de hacer cosas diferentes con el fin de poder atraer a la gente, decirle, no, es que esto es una revelación, es que esto allá lo están haciendo mal, usted tiene que estar aquí. Porque si le hacemos creer a la gente que aquí es la verdadera, la gente no se va para otro lado. Y esa es la fórmula del engaño, las artimañas del error. Dele fuerte el aplauso al rey. Ya voy terminando. ¿Cuál es el peligro más grande de esta cesta? Ya le voy a hablar del peligro más grande que tiene esta cesta. Tengo 10 minutos. Que el Señor detenga el reloj para ver si me da tiempo. ¿Cuál es el peligro más grande de esta cesta? Primero, que niegan la Trinidad. Y al hacerlo, niegan al Espíritu Santo como persona divina. Escuche, de los peligros más grandes es que ellos niegan la Trinidad. Y al negar la Trinidad, niegan al Espíritu Santo como persona divina, como Dios. Ellos no dicen que el Espíritu Santo es Dios. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa. Para ellos el Espíritu Santo no es una energía. No sé, algo así que ellos tratan de meter al Espíritu Santo. Pero para ellos el Espíritu Santo no tiene personalidad. Es una fuerza activa. Y eso es un gran peligro, hacer esto. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado, mire, ahí en esto que le voy a leer hay más doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es un término teológico, como tampoco aparece la palabra Biblia. En la Biblia no aparece la palabra Biblia. ¿Usted sabía eso? Búsqueme en la Biblia donde dice Biblia. La Biblia es el conjunto de libros que tienen escriturada la palabra de Dios. Pero en la Biblia no aparece la palabra libro. Perdón, Biblia. En la Biblia tampoco aparece la palabra Trinidad. Es un término teológico como se utiliza un término de la Biblia para poder encerrar la triunidad de Dios. Lo que dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres uno son. Solamente un término teológico. Si a usted no le parece, no diga que es Trinidad. Diga que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo una unidad. Tres personas, un solo Dios. Tres personas divinas, un solo Dios. Para poder expresar esto, teológicamente se utiliza la palabra Trinidad, ¿verdad? Entonces, el peligro más grande de ellos es que niegan la Trinidad, y al negar la Trinidad, niegan la persona divina del Espíritu Santo.
Y dice Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ojo, la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, mire cómo está la doctrina ahí, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendo peligro, amados, se están metiendo esta gente. Un peligro terrible. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué están blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque no están colocando al Espíritu Santo como la persona divina que es. Miren lo que dice: cualquiera que diga alguna cosa en contra de Jesús o del Hijo, le será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu, pero el que diga alguna cosa contra el Espíritu, no le será perdonado. El Hijo y el Espíritu. Si te equivocaste en algún momento y diste una blasfemia en contra del Hijo, te será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Se está dando cuenta usted cómo allí está. Ahorita miramos que Jesús dijo: porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y ahora aquí está hablando de que si tú blasfemas, hablas mal contra el Hijo, te será perdonado, obviamente, si te arrepientes. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, qué tremendo esto. ¿Cómo tú ves palpable la doctrina allí? Que no es Jesús solo, como ellos dicen. Están totalmente equivocados. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso. De igual forma, al negar la Trinidad y decir que es solo Jesús, niegan al Padre, y esto también es muy peligroso. Es peligroso negar al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Será que no será peligroso negar al Padre? Entonces, al ellos negar la Trinidad y decir que es Jesús solo, están negando al Padre. Y negar al Padre, de igual forma, es muy peligroso. Primera de Juan 2:22. Creo que sí, ahí termino. Ellos niegan al Espíritu, ellos niegan al Padre. Para ellos solamente Jesús, el Hijo, y ya. Pero tampoco lo consideran hijo, sino que lo consideran Jesús solo. Jesús solo es que lo consideran. No lo consideran hijo. Dice, Primera de Juan 2:22. Dice: ¿quién es el mentiroso? Yo quiero que ustedes lo lean allá voz alta. Qué tremendo, ¿verdad? Voy a leerlo para que en el video lo escuchen. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, enviado. Este es anticristo. La palabra anticristo significa enemigo de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué están haciendo ellos con su fórmula de modalismo? Están negando al Padre, están negando al Espíritu Santo, y de hecho están negando al Hijo. Entonces, el que niega al Padre y niega al Hijo es enemigo de Cristo. Y un enemigo de Cristo no se puede considerar iglesia. Por eso yo la secta de la unicidad no lo considero iglesia, lo considero secta, porque son enemigos de la doctrina, son enemigos de Cristo, y nosotros debemos ser defensores de la doctrina. Dale fuerte el aplauso a Dios. Guardianes de la doctrina. Ellos son anticristo porque no aceptan al Padre ni aceptan al Hijo.
aceptan a Jesús solo. Amén. Y también blasfeman contra la persona divina del Espíritu Santo. Y eso sí, no tiene perdón. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por lo cual, dice la Biblia, por cuanto no creyeron a la verdad, el mismo Dios les envió un espíritu de engaño. Por cuanto no creyeron a la verdad, creerán a la mentira. Están creyendo en mentira y el mismo Dios lo está permitiendo por la herejía que hubo en sus corazones. Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios, colóquese de pie. Vamos a ver si me pasé. Oiga, puntualito, las 9:29.